Bullrich presentó la ampliación de las funciones de los militares como algo democrático. Explícame lo del ejército mezclado con las fuerzas federales. Pese a que todos los organismos de derechos humanos se promulgaron en contra, la ministra de Seguridad defendió que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos de seguridad interna, es decir, en represión de la protesta. Se está pensando en que el ejército argentino tiene, o las Fuerzas Armadas argentinas, tienen que proyectar cuáles son las Fuerzas Armadas del siglo XXI. La única hipótesis de conflicto que hoy tiene el decreto reglamentario de la Ley de Defensa dice que el ejército o las Fuerzas Armadas solo pueden actuar frente a la agresión de un Estado extranjero y de una Fuerza Armada extranjera. A ver, ¿ISIS es un Estado extranjero? ¿Es una Fuerza Armada extranjera? ¿Hezbollah, que voló la AMIA en la Argentina, es un Estado extranjero? El ejército americano no podía actuar en el 11S porque no era un ejército el que atacaba. Entonces, hoy que Francia sufre el terrorismo, hoy en París hay miembros del ejército en las estaciones de trenes, en lugares estratégicos. Entonces, la Argentina no está en esa situación. ¿Es narcotráfico o inseguridad? A mí me parece que la Argentina no está en esa situación. Nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno es no pensar el futuro con el espejo retrovisor del pasado y quedarnos ahí y decir, si estas Fuerzas Armadas participaron de una dictadura, no pueden hacer nunca más nada en la vida. Patricia Bullrich defendió que hay que darles la oportunidad a los militares que se inserten en la democracia. En este sentido, planteó que hay que ser capaces de mirar con los ojos del presente y que a los miembros de las Fuerzas Armadas, ya nacidos en democracia, deben poder tenerles la confianza en que trabajen en aquellas hipótesis que pueden ser peligrosas para nuestra sociedad. No creo que esa hipótesis sea la seguridad interna, ni creo que esa hipótesis sea ir atrás de un motochorro. Para eso están mucho más preparadas las fuerzas policiales. ¿Pero qué sería, por ejemplo? ¿Ayudar a cuidar una frontera con narcotráfico podría ser? Por ejemplo, digamos, estar mucho más en la frontera, más presente. La ministra cuestionó que hoy el ejército solo puede actuar bajo la hipótesis de la agresión de un Estado extranjero o de una Fuerza Armada extranjera y defendió que las funciones de las fuerzas no pueden estar limitadas a eso, sino que deben ser ampliadas. Es como si Alemania dijera, como en un momento fueron nazis, nunca más podemos tener ni un policía, ni un hombre, ni mujer del ejército, porque en un momento fueron nazis. Bueno, está. ¿Pero quién lo pensaba así? No podemos salir. ¿Pero quién lo piensa eso en Argentina? Bueno, si hace 30 años que nuestro ejército está paralizado.